Han pasado más de 2 años y medio desde que Putin inició la guerra en Ucrania y parece que no está más cerca de ganarla. Y con cada día que pasa, las ambiciones de Putin debilitan no solo su posición política, sino los cimientos del país al que quiere devolver la gloria. Putin rompió su propio país. El colapso de Rusia se acerca y el tiempo se acaba para Putin. ¿Cómo es posible? A pesar de sus fracasos en Ucrania, Rusia sigue siendo una gran potencia política mundial, ¿no es así? El liderazgo de Putin ha sido deficiente tanto en la guerra como fuera de ella, lo que podría llevar a un colapso inminente de Rusia, del cual quizás nunca se recupere por completo. Todo comienza con la economía rusa. A primera vista, Rusia parece estar sobrellevando bien la guerra en Ucrania. En abril de 2024, la British Broadcasting Corporation informó que según cifras del Fondo Monetario Internacional, Rusia estaba en camino de crecer mucho más rápido que varios de sus contemporáneos europeos ese año. El Fondo Monetario Internacional declaró que las exportaciones petroleras se mantuvieron estables y el gasto gubernamental fue suficiente para impulsar un crecimiento económico del 3.2% a fin de año. El Fondo Monetario Internacional afirmó que Rusia se vería bien, incluso en 2025, sugiriendo que el crecimiento del 1.8% inicialmente anticipado para el año probablemente sería mayor. En contraste, la organización cree que el Reino Unido logrará un crecimiento de solo el 0.5% para finales de 2024, lo que demuestra que Rusia parece estar superando a sus rivales europeos económicamente. Sin embargo, estas cifras no reflejan el verdadero tumulto económico que vive Rusia actualmente. Lo que el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta es que Putin ha transformado la economía de Rusia en una que depende casi exclusivamente de la guerra. Escribiendo para Project Syndicate, el economista sueco y ex becario senior del Consejo Atlántico, Anders Asland, dice que Rusia enfrenta obstáculos tecnológicos, financieros e incluso demográficos que no se comprenden bien. Las sanciones impuestas a Rusia por naciones occidentales han reducido entre el 2% y 3% del Producto Interno Bruto del país, según el aspecto financiero. Según Aslan, esto es un problema para Putin, ya que condena a Rusia al estancamiento económico y puede afectar su capacidad para financiar la guerra contra Ucrania. Añade a esto, afirmando que el Producto Interno Bruto de Rusia ha caído de 2.3 billones en 2013 a 1.9 billones hoy, con el colapso comenzando cuando Putin anexó Crimea. Aslan afirma que hay inflación oculta en la Federación Rusa, con precios aumentando a una tasa anual del 9.1%, mientras las tasas de interés han subido al 19%. Luego está la Reserva Nacional de Rusia a considerar. Solo le quedan $55.000 millones de un pico de $183.000 millones en 2021. La guerra en Ucrania ha agotado la reserva, con Aslan indicando que Rusia probablemente gastará el 10% de su Producto Interno Bruto en la guerra en 2024. Estos no son signos de una economía saludable. La situación es tan mala que The Hill profetiza un colapso económico en Rusia tan pronto como 2025. Según el medio, la miseria y el descontento social aumentarán en Rusia mientras su economía se hunde, especialmente cuando a Putin le falten los recursos necesarios para mantener su máquina de guerra. La guerra es costosa, y a pesar de las aparentes cifras positivas de crecimiento económico para Rusia, está agotando su reserva nacional, operando bajo el peso de sanciones masivas y quedándose sin el efectivo necesario para continuar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el colapso ruso? Ya sea que la guerra continúe hasta 2025 o termine pronto, las arcas de Rusia están tan agotadas que casi no queda nada para cuidar de su población. El pueblo ruso enfrenta una crisis del costo de vida cuando no pueden pedir préstamos por las altas tasas de interés, y la guerra en Ucrania ha agotado tanto a Rusia que está al borde del colapso. Ya se observan indicios de esto en la infraestructura nacional. En febrero de 2024, National Broadcasting Company News publicó un artículo destacando lo mal que se están poniendo las cosas en casa para el ruso común. Elena Greskaya-Silko, de 51 años, pasó gran parte del invierno anterior casi muriendo de frío en su apartamento de una habitación. Viviendo en Novosibirsk, una ciudad en Siberia, vio las temperaturas bajar hasta menos 4 grados Fahrenheit en enero. Sin embargo, no logró calentar bien su pequeña vivienda. 2 accidentes, el 11 y 17 de enero, dejaron sus baterías de calefacción heladas. Las tuberías de agua caliente reventaban y fallas en la calefacción central impedían que el calor fluyera. Estos son todos problemas de infraestructura que no tienen nada que ver con Ucrania y todo que ver con la falta de inversión en infraestructura vital. ¿Qué es eso? ¿De dónde vendría incluso el dinero para esa inversión? Putin está gastando todo en su operación militar especial. La historia de Greskaya-Silko no es única. Es solo un microcosmos de la pesadilla de infraestructura que es Rusia en 2024.
La situación destaca que Rusia todavía funciona con infraestructura de la era soviética, al igual que su maquinaria de guerra depende en gran medida de las armas soviéticas, y el país necesita urgentemente mejoras que no están llegando. Una parte considerable de estas redes se construyó durante la era soviética, en los años 70 y 80, afirma el economista ruso Igor Lipsitz. Según lo mencionado, la infraestructura está muy deteriorada y requiere ser renovada. Pero es dinero, inversión y trabajo, así que nadie lo está haciendo, afirma el economista. Putin estaría haciendo falsas promesas de resolver los problemas. En octubre de 2024, la Fundación Jamestown informó sobre la visita de Anatoly Sereshev, enviado presidencial ruso, al Distrito Federal de Siberia. En un discurso, Sereshev declaró que Putin consideraba la infraestructura como un tema crucial que requería su supervisión personal para mejorarlo, pero aparentemente no se están realizando acciones al respecto. La Fundación Jamestown dice que el invierno de 2023-24 vio a Rusia golpeada con 577 incidentes mayores que afectaron la infraestructura crítica en 59 de sus regiones. Siberia y otras regiones fueron afectadas. Moscú sufrió 31 incidentes evidenciando que hasta la ciudad más próspera de Rusia opera con infraestructura deteriorada. Amplíe las grabaciones de estos incidentes al nivel anual y hay 7.000 causando problemas con la infraestructura de calefacción de Rusia por año. Casi todos se deben al desgaste de la infraestructura, según la Fundación Jamestown. Y lo más preocupante para Putin, tales incidentes han llevado a una ola de descontento público en los Urales y Siberia. Rusia enfrenta un posible colapso ferroviario debido a la invasión de Ucrania a la Oblast de Kursk. Putin dedicó una gran parte de la flota ferroviaria de Moscú para transportar soldados a Kursk. Muchos de esos trenes quedaron abandonados. Las sanciones también han limitado la capacidad de Rusia para obtener repuestos necesarios para su envejecida infraestructura ferroviaria. Es la situación de la calefacción otra vez. Lo que tiene Rusia es demasiado viejo para durar mucho más tiempo. Entonces, ¿cuál es la situación hasta ahora? Rusia ha invertido enormes sumas en la guerra, dejando escasos recursos para abordar los vastos problemas de infraestructura del país. Según la Fundación Jamestown, la falta de inversión no es algo nuevo. Se destaca cuando Rusia gasta miles de millones en una guerra que daña al país, crece el descontento entre la población rusa y la propaganda de Putin no distrae del hecho de que muchos rusos se congelan en sus hogares. La gente de Rusia ofrece otra señal de que el país está al borde del colapso. Pero el problema no es solo su descontento con su líder. Rusia enfrenta una versión de sí misma con insuficiente población para mantenerse en funcionamiento. The Hill ofreció señales sobre la debilitada economía rusa en su análisis. Oleadas de ciudadanos rusos dejaron el país en meses tras el inicio de la operación militar especial de Putin. Cerca de 1 millón de profesionales rusos escaparon al extranjero, posiblemente para evadir un potencial reclutamiento militar. Más de 720.000 soldados que quedaron en el ejército, ya sea por movilización o contratos militares, están muertos o heridos por la lucha contra Ucrania. Esto significa que 7 millones de rusos, principalmente hombres, ya no están presentes o pueden estar demasiado heridos para contribuir a la sociedad rusa. Putin generó ese problema en los últimos casi 3 años. La situación en Rusia empeora para su gente. Rusia enfrenta un gran problema demográfico que está transformando la faz del país. Según el Consejo Atlántico, en 2023 cerca del 30% de la población de Rusia no era de origen ruso. Esto puede parecer poco hasta que te das cuenta de que el segmento no ruso crece mucho más rápido que el ruso. Aproximadamente el 70% de los rusos residen en centros urbanos, donde tienen menos hijos en comparación con los que viven en pueblos y ciudades pequeñas. Según el Consejo Atlántico, varios grupos étnicos minoritarios de Rusia tienen tasas de natalidad muy superiores al promedio ruso. Según cifras oficiales, el alto número de muertes rusas en la guerra de Ucrania podría llevar a un auge de nacimientos entre los rusos nativos como respuesta. Pero esto no está garantizado, especialmente mientras Rusia lucha bajo políticas de tiempo de guerra que socavan el concepto mismo de crecimiento poblacional. La movilización ha matado a cientos de miles de rusos. Hay una renuencia generalizada a tener hijos en el país, y es comprensible dado el contexto actual. No solo esos padres llevarían niños a una Rusia cada vez más peligrosa, sino que también enfrentarían el riesgo de que la unidad familiar sea destruida si Putin promulga otra ronda de movilización. La tasa de natalidad de Rusia en la primera mitad de 2024 fue la más baja en 25 años, lo que demuestra que los rusos no desean formar familias en su propio país. Hasta el Kremlin está entrando en pánico por estas cifras. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dice: "Esto es catastrófico para el futuro de la nación. La tasa de natalidad ahora es terriblemente baja, 1.4 nacimientos por mujer. Según la revista Fortune, las terribles condiciones económicas y las tasas de fertilidad en caída libre en Rusia actual
reflejan lo que sucedió tras el colapso de la Unión Soviética, mientras el país intentaba recuperarse de décadas de liderazgo soviético. Estamos viendo lo mismo de nuevo bajo Putin, lo que sugiere que los rusos ya saben lo que viene. Su país está roto y las políticas de Putin no ayudan mucho. Incluso sin contar la guerra, ha tomado acciones que impedirán el crecimiento de la población rusa. En octubre de 2024, el gobierno ruso redujo los permisos de residencia otorgados a extranjeros a 5.500, casi la mitad de los 10.600 concedidos en 2023. Este pequeño movimiento puede coincidir con el deseo de Putin de solucionar el problema demográfico de Rusia, pero llega en un momento en que el país enfrenta escasez de mano de obra. A Rusia le falta población y Putin está impidiendo activamente la inmigración al país. Rusia no puede mantener este ciclo de guerra que está matando a cientos de miles, mientras las personas eligen no formar familias. Putin pronto podría quedarse sin mano de obra para mantener su país funcionando y sin soldados para su operación militar especial. Eso podría estar ocurriendo. Se ha hablado mucho de la creciente desesperación de Putin en el contexto de la guerra. La campaña en Rusia se ha prolongado tanto que ahora dependen de tanques soviéticos aún más antiguos que su infraestructura envejecida. Algunos, como el T-55 que se ha vuelto común en Ucrania, tienen más de 65 años. Y lo que es peor para Putin, incluso se está quedando sin ese viejo equipo si se cree en El Economista. De los 1.530 tanques que el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, presumió que Rusia entregó en 2023, el 85% eran tanques de la era soviética. Los arsenales se están acabando, lo que deja a Putin cada vez más desesperado. Para mantener su máquina de guerra, Putin debe invertir más dinero de Rusia en la construcción de tanques y armas, lo que agrava los problemas de infraestructura y calidad de vida mencionados. Añade estos. Suma estas carencias de equipo al problema de personal y verás a una Rusia cada vez más desesperada, tanto que se ha aliado fuertemente con Corea del Norte. Ante el rechazo casi total de Occidente por sus acciones en Ucrania, Putin se vio forzado a aliarse con Corea del Norte, un país que conoce muy bien el aislamiento. Eso debería hacerte reflexionar. Corea del Norte está gobernada por un tirano que supervisa un país donde el 42% de la población está desnutrida, con millones viviendo en pobreza absoluta. La retórica del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, lo ha convertido en un objetivo claro para Occidente, lo cual no es un aliado saludable para tener. Sin embargo, es el país con el que Putin firmó un pacto de defensa cooperativa en junio de 2024 que establece que se ayudarán mutuamente si uno de ellos es atacado en su propio territorio. Rusia ha aprovechado rápidamente este pacto. Cuando Ucrania invadió la Oblast de Kursk, Putin llamó a su nuevo aliado norcoreano para proporcionar tropas y equipo para repeler el ataque. Entre 11.000 y 12.000 soldados norcoreanos llegaron a Rusia en octubre y noviembre, con la mayoría probablemente participando en la contraofensiva en curso de 50.000 fuertes en Kursk mientras hablamos. Entonces, ¿qué? Podrías pensar. Esto solo parece que Rusia se fortalece forjando una alianza. ¿Pero realmente Rusia se está fortaleciendo aquí? Que Putin confíe en un paria geopolítico como Corea del Norte para proveer soldados a su ejército debilitado es revelador. Putin busca evitar una segunda movilización en Rusia. Sabe que hacerlo solo crearía una marea cada vez más fuerte de sentimiento anti-Putin en un país que ya está luchando económicamente e infraestructuralmente. Además, la escasez de mano de obra en Rusia puede aumentar la dependencia de Corea del Norte a medida que la guerra se extiende hacia 2025. Rusia ya ha perdido a más de 700.000 personas en la guerra. Ha perdido aún más como resultado de las personas que huyen del país debido a las acciones de Putin. Los 11.000 norcoreanos que llegan a Rusia para luchar podrían ser los primeros de muchos miles, lo que indica que Rusia no tiene suficiente personal para mantener la guerra de Putin. Esto implica que no habrá personas para reconstruir Rusia después de la guerra. Considera también el significado de esta defensa cooperativa para el progreso de Rusia. El país ahora está en deuda con Kim Jong-un, un dictador que amenaza repetidamente a naciones occidentales más poderosas. Corea del Norte obtiene algo al enviar a sus soldados a Rusia. Alexander Gabuev del Centro Carnegie, Rusia-Eurasia en Berlín, dice que es probable que Rusia esté renunciando a sus secretos militares clave para conseguir a los soldados que Putin necesita tan desesperadamente. Además de señalar que los soldados de Corea del Norte obtendrán experiencia de combate necesaria en Ucrania, si sobreviven, Gabuev dice que esto es secundario a las capacidades estratégicas que podrían obtener de Rusia. Esas capacidades pueden ser nuevas armas y tecnología. También podrían ser los secretos para construir las armas nucleares que Kim necesita para respaldar sus múltiples amenazas contra Occidente. Putin no es ajeno a la retórica antioccidental.
pero se ha asociado con alguien que puede ser lo suficientemente inestable como para cumplir las amenazas que Putin solo hace como fanfarronería. Rusia ya está en guerra. Endeudarse con Corea del Norte para conseguir más tropas solo acelerará el colapso que parece casi inevitable. O Rusia hará lo que Corea del Norte quiere a cambio de esos soldados, o, si se rebela, podría encontrarse enfrentándose a un tirano que tiene aún más hambre de poder que Putin. Rusia está en un mal estado. La agitación económica y la terrible infraestructura han llevado a una población descontenta. El país enfrenta una grave crisis poblacional, dependiendo de Corea del Norte para ayudar, mientras pierde miles de personas más en el conflicto ucraniano. Todo esto ocurre mientras los ineficaces sistemas políticos de Putin se desmoronan a su alrededor. La corrupción está presente en todo el Kremlin. En junio de 2024, Rand analizó las reorganizaciones que Putin llevó a cabo dentro de su propio gobierno. El más grande fue la remoción del previamente mencionado Sergei Shoigu de su papel como ministro de Defensa, siendo reemplazado Shoigu por Andrei Belyazov. Según Rand, Rusia afirmó que Putin realizó la acción para fomentar la innovación. Pero esa declaración intenta ocultar la corrupción que Shoigu introdujo, frecuentemente con el visto bueno de Putin, en la industria de defensa rusa. La destitución de Shoigu coincidió con arrestos, mientras Putin busca reprimir los obstáculos que han frenado el avance de Rusia en el desarrollo de armamento nuevo y mejorado. ¿Recuerdas que mencionamos la creciente dependencia de Rusia del equipo de la era soviética en Ucrania? Esa elección posiblemente no fue del agrado de Rusia. Por otro lado, hay señales de que los sistemas políticos que Putin construyó, donde promovió a los aduladores y aliados sobre los funcionarios competentes, han resultado en que las nuevas armas de Rusia sean fracasos, obligándolo a depender del equipo antiguo. La destitución de Shoigu por parte de Putin y la represión posterior revelan su berrinche ante una situación que él mismo provocó. Demasiadas personas se benefician personalmente de la corrupción que atraviesa el Kremlin. Shoigu obtuvo un nuevo puesto menos poderoso como secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Esto implica que aún podrá conservar cierta influencia en el complejo militar industrial que Putin ha creado. Rusia destina el 10% de su Producto Interno Bruto a defensa, y gran parte de eso termina en los bolsillos de quienes Putin nombra para codirigir su gobierno. Esta situación es insostenible para una Rusia que enfrenta una inflación masiva y altas tasas de interés. Por supuesto, la corrupción en el Kremlin no es nada nuevo. Como se mencionó en julio de 2023, Putin gobierna mediante el miedo y favoritismo, volcando cínicamente la protodemocracia rusa al criminalizar la disidencia. En resumen, Rusia no ha evolucionado a su potencial tras el fin de la Unión Soviética. Si acaso, ha retrocedido, gobernada una vez más por un autócrata que hace alusiones sobre abordar la corrupción cuando él mismo es la causa raíz de la misma plaga que llega al núcleo de Rusia. El gobierno ineficaz de Putin ya no puede vivir de la gloria de ser el que abordó los problemas económicos de Rusia entre 2000 y 2007. Hundió al país de nuevo en la situación de la que venía, ya que Putin se centra más en la seguridad del régimen que en mejorar realmente el país. Según la conversación, los errores de Putin condenan a Rusia a ser solo un apéndice de materia prima de China con armas nucleares. Es posible que ni siquiera llegue a ser eso ahora que Rusia se ha aliado con Corea del Norte. Esto contribuye a la ausencia de cohesión en Rusia, lo que podría provocar un colapso ideológico, sumado a los problemas económicos, de infraestructura y de mano de obra ya mencionados. Yuri Olinik, quien dirige la investigación en el Centro Analítico de Estudios Estratégicos de Ucrania, ciertamente parece pensar así. Según Olinik, en el Centro de Medios de Ucrania, la Federación Rusa ya inició su trayecto hacia el colapso. Vemos una gran diferencia entre lo que pretende ser un Estado totalitario con control total que puede encarcelar en masa a los opositores y destruir a las personas. Pero en realidad, podemos ver que el gobierno no está controlando ni a los representantes de la élite y las personas cercanas al gobierno, ni su influencia en regiones enteras. En resumen, el Kremlin está perdiendo control sobre la Federación Rusa. Olinik señala que hay enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad chechenas y dagestaníes, territorios que deberían estar bajo dominio ruso. Los líderes de naciones dentro del Imperio ruso se alejan cada vez más de depender de Moscú para obtener ayuda. Tayikistán, antiguo aliado de Rusia, ahora enfatiza que debe confiar en su propio poder en lugar del ruso, tras ataques con drones y desastres naturales, según analista. Vemos el centro del imperio, que siempre ha sido el centro del totalitarismo, así como su única ideología ya no funciona, Olinikats. El centro del imperio ruso, perdiendo su control sobre los muchos estados que controla o con los que está aliado, solo acelerará el colapso de Rusia. El Consejo Atlántico mencionó esto en febrero de 2024 como uno de los 5 escenarios que Rusia podría enfrentar en el futuro. Bajo un encabezado llamativo que afirma que Rusia podría enfrentar caos, guerra civil y libertad colonial, la organización señala varios de los problemas que ya hemos destacado en este video.
Una economía en ruinas, el número explosivo de muertes en una guerra que existe principalmente para satisfacer el ego de Putin y expandir un supuesto imperio que ya está en su límite, incluso las frustraciones del pueblo dentro y fuera de Rusia, pueden tener un impacto en los próximos años, llevando a una Rusia que es una sombra de lo que era. Incluso el Consejo Atlántico dice que este escenario puede parecer fantasioso, casi fantástico, pero nos recuerda que Rusia también experimentó dos instancias de gran agitación social, solo en el siglo XX. La caída de los zares y el surgimiento de las ideas comunistas que dieron origen a la Unión Soviética ocurrieron en los años 1910. Unos 70 años después, la Unión Soviética colapsó. Casi 35 años después del colapso de la Unión Soviética, vemos a Rusia cometer muchos de los mismos errores otra vez. Su economía dañada y el creciente aislamiento del resto del mundo pueden hacer suficiente daño por sí solos. Añade una infraestructura en ruinas a la mezcla y tienes el potencial para una población tan insatisfecha que se rebela contra Putin. Aunque no haya rebelión, en el futuro habrá menos rusos para sostener al país. Miles mueren en la guerra, y la tasa de natalidad en Rusia es insuficiente para sostener al país. La incompetencia política y la corrupción han erosionado el Kremlin, al punto que países que Rusia debería controlar bajo su imperio están escapando de su alcance. Rusia, desesperada, recurre a una de las naciones más aisladas del mundo para apoyar a su ejército y proporcionar la mano de obra que necesita con urgencia. Independientemente del resultado en Ucrania, Rusia muestra señales de ser una nación rota en cuenta regresiva hacia la implosión. ¿Qué crees que le depara el futuro a Rusia? ¿Realmente Rusia está al borde del colapso debido a las políticas de Putin o logrará sobrevivir a todos sus problemas? ¿O incluso se fortalecerá en el futuro? Comparte tus opiniones en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve y revisa. Rusia sería eliminada del mapa si hace esto. O haz clic en este otro video en su lugar.